Y hermanos y amigos, amén, ustedes, nuestros amigos que también nos están viendo y escuchando, amén, y acompañándonos en este culto hermoso para la gloria del Señor. El Señor les bendiga ricamente a ustedes también. Gloria al Señor. Bueno, como hemos anunciado, amén, con tiempo estamos anunciando los temas que estamos llevando a cabo, amén, en nuestros estudios y en nuestras predicaciones. Como el día de ahora, ¿verdad? Estamos ya en domingo, es culto evangelístico. Y amén, el tema que he puesto para esta predicación, las pruebas del arrebatamiento de la iglesia antes de los juicios del Apocalipsis. Pero vamos a orar en el nombre del Señor, cada uno de ustedes que están en las casas, amén. Yo sé que, amén, Dios nos va a hablar y vamos a confiar en el Señor. Señor Jesucristo, gracias te damos. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a leer la palabra en Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17, amén. Dice la bendita palabra del Señor en Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el 20 dice así. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Dice, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria al Señor. Así que, amén, vamos a entrar a la palabra del Señor. No sin antes hacerles saber, hermanos, que el propósito, amén, de traer este tema es por lo siguiente, porque me gusta analizar las enseñanzas, las predicaciones de otros predicadores. Me gusta analizarlo. Me gusta escuchar, pero no me gusta comer cualquier cosa. Yo creo que a usted le tiene que interesar eso, no comer cualquier cosa que escucha. Y saber analizar entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Cada uno de nosotros somos ovejas, aparte de que somos, digamos, en el caso mío soy pastor y hay pastores también en muchos lugares, pero sin embargo somos ovejas también del rebaño, del mismo rebaño del Señor. Y cada oveja tiene que saber qué es lo que come. Estas ovejas tienen que saber que no pueden comer cualquier cosa y pensar que estarán bien alimentadas y saludables. Hablando espiritualmente, el alimento espiritual es algo importante para cada una de las ovejas, para que podamos estar firmes, podamos estar saludables en el nombre del Señor. Ahora, otra cosa que me llama la atención por el cual traigo este tema es porque hay predicadores, aún predicadores, que leen la Biblia, pero no creen en el arrebatamiento. Algunos niegan el arrebatamiento. Otros cristianos o hermanos que están en las iglesias no saben si el arrebatamiento es verdadero o en verdad, si va a suceder o no. Entonces, como no están seguros, no se preparan. Dicen, no, pues ¿para qué me voy a preparar si no hay arrebatamiento? No hay nada de esto. Y muchos, en vez de estar esperando al Señor, dice la Biblia, el espíritu, ¿sí?, y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Ese es el espíritu de Dios y la esposa del Cordero, o sea, la novia prometida hacia Él. Debemos de saber que el espíritu de la esposa debe de decir, sí, ven, Señor Jesús. En vez de decir, Señor, no vengas. El espíritu de aquella persona que dice, Señor, no venga, es diferente al espíritu del que dice, sí, ven, Señor Jesús. Significa que uno puede estar preparado y el otro no. Significa que uno está esperando al Señor y al otro no. Hay personas que no están esperando a Cristo, están esperando al anticristo. Hay personas que dicen, no, el anticristo va a llegar y el Señor va a venir hasta después. Entonces están esperando al anticristo en vez de al Señor Dios Todopoderoso. Y muchas cosas más que nos vamos a dar cuenta a través de
de este tema. Ahora, Apocalipsis es un libro cronológicamente escrito. Yo creo que le preste atención a esto. Cronológicamente escrito el libro de Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen que ya mucha parte o todo, casi todo el Apocalipsis ya se cumplió. Pero en verdad eso no es así. La Biblia habla en una forma cronológica lo que viene siendo el libro de Apocalipsis y le vamos a dar así como a vuelo de pájaro un poquito para poder desglosar esta predicación para que usted pueda entender un poco más. En Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4 y 8, encontramos que se le escribe a Juan y Juan tiene que llevar ese mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, a los ángeles de la iglesia que viene siendo, amén, los pastores encargados de ese lugar. Y el mensaje de las 7 iglesias que se escribe ahí en Apocalipsis capítulo 1, ese es un mensaje verdaderamente que en particular es diferente del uno al otro, que sería un reflejo. Escuchen esto, el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis es un reflejo o unas características singulares espiritualmente hablando de que la iglesia de Jesús iba a pasar sobre la tierra. Este es como un espejo, eso se convierte en un espejo para todo cristiano. Cuando usted lee los mensajes hacia las 7 iglesias, usted puede entender de que en alguna de esas categorías o de esas características, usted y yo podemos estar. Ahora, Apocalipsis capítulo 1 también habla acerca de Jesucristo. Habla de que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Ahí habla acerca del pasado, del presente y del futuro. Esto es muy importante saberlo, de que en Apocalipsis capítulo 1 se habla acerca, amén, de el pasado, presente y futuro. Ahora, ¿qué es pasado? La Biblia habla de que dice el que fue inmolado, el que nos ha perdonado de nuestros pecados. Y después dice el que era, ¿verdad? Y después habla en tiempo presente el que es, o estas cosas que están sucediendo. El mensaje de las iglesias son mensajes presentes, en el presente, pero después dice el que ha de venir y las cosas que sucederán después de esta. Está hablando de un futuro también. Entonces, pasado, presente y futuro en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el capítulo 4, bueno, el mensaje de las iglesias es capítulo 2, capítulo 3. Pero en el capítulo 4 y 5, Juan se convierte en un tipo de la iglesia de Jesús arrebatada al cielo. Y ahí en el capítulo 4, como en el capítulo 5, se encuentra la adoración de ángeles, de los ángeles de Dios en el cielo, como también se encuentra también la adoración de multitudes salvos por la sangre del Cordero en el cielo. Póngale cuidado a eso. En el capítulo 6, 7 y 8 se encuentra acerca de los 7 sellos, los juicios sobre la tierra de los 7 sellos. Es más, ahí se habla acerca de que habían, en Mateo capítulo 25 se habla acerca de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las prudentes estaban preparadas para irse con el esposo. ¿Ok? Para irse con el esposo. Solamente estoy dando algo rápido, pero después vamos a estar tomando tiempo para otros versículos. Pero póngale cuidado a esto. Si solamente puede poner ahí los capítulos, está bien. El capítulo 6, 7 y 8 habla acerca de los sellos. Pero el capítulo 7 envuelve y habla también acerca de los 144,000 sellados. 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Ellos serán los predicadores cuando la iglesia sea levantada. Yo quiero que entienda eso. Ellos van a ser sellados y el anticristo no los va a poder tocar, que ellos tienen que predicar la palabra. Pero seguimos, capítulo 9 y capítulo 11, 10 y 11, 9, 10 y 11, se hace mención
de las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sí? Todas estas son en la primera etapa de los 7 años, o sea, en los 3 años y medio primeros. Y aquí, hermanos, se está hablando y se dice que también se habla acerca de que van a ser perseguidos mucha gente durante la tribulación y después de en la gran tribulación también, que son los otros 3 años y medio. Apocalipsis 12, la visión de Israel es una visión que se ve a Israel, se ve al diablo, al gran dragón persiguiendo a Israel, que es la mujer que se ve ahí, pero se ve también Dios defendiendo a Israel. O sea, se está contando la historia de cómo es que Israel ha sobrevivido y va a sobrevivir también. Porque Dios promete que en la tribulación y gran tribulación Dios promete guardar al pueblo de Israel. No sin antes, Dios traerá juicio a ellos también para poder sacar lo mejor y salvar a muchos. Pero después encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis, encontramos la bestia, conocida también como el anticristo. Yo estoy dando una cronología bíblica para que usted vea cómo está escrito el libro de Apocalipsis, para que podamos entender este mensaje. La bestia viene siendo el anticristo y su gobierno mundial, que va a gobernar el gobierno mundial con el anticristo por 7 años. Porque los primeros 3 años y medios se van a firmar en 7 años de paz, de pacto de paz. Pero por 3 años y medio el anticristo va a tener ayuda de 10 gobernantes. Pero sin embargo, los últimos 3 años y medio le darán todo el poder. Y también Satanás le dará todo el poder para que él pueda gobernar sobre la tierra. Ahora, en el capítulo 14 y 15 se encuentran 140, se menciona otra vez el número de 144,000 sellados. Estos se ven adorando a Dios ya en el cielo, ya no están en la tierra. Fueron arrebatados también. Dice, y también menciona una gran multitud que en la tribulación y gran tribulación fueron martirizados, fueron, hermano, ellos sufrieron, dice la Biblia, y no sufrirán más sol ni hambre. O sea, ellos sí van a sufrir. Pero no es la iglesia. La Biblia dice que bienaventurados aquellos que son llamados a las bodas del Cordero. Dice, porque se ha preparado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado también. En otras palabras, una va a ser el arrebatamiento de la iglesia, que es la esposa del Cordero, y otros serán los invitados a las bodas. Estos son unos invitados a las bodas. Apocalipsis capítulo 16 al 18 también habla de la gran tribulación, que son 3 años y medio, o sea, los últimos 3 años y medio de los 7 años. La gran tribulación es, y se vendrán los últimos grandes juicios de Dios sobre la tierra y sobre el gobierno mundial del anticristo y sobre el anticristo mismo. Dios va a venir a juzgar a todas las naciones. No va a haber, ya ahí no habrá misericordia de Dios, porque, hermano, totalmente la ira de Dios se va a derramar, y esto se llaman las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 19, hablando de la cronología bíblica de Apocalipsis, también se llaman las bodas del Cordero. Ahí es cuando la esposa que se ha preparado, que fue arrebatada al cielo, se casa con el Cordero, con Jesús quien la ha salvado. Y los que fueron invitados también estarán presentes. La Biblia habla de que ahí estarán Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Dice, bienaventurados, ¿sí?, cuando os sentéis con Abraham en la mesa en el reino de los cielos. No dice en la tierra, ¿sí? Esa es la diferencia de aquellos que creen que ellos hasta le han hecho castillos y lugares, ¿verdad?, muy grandes para que ellos vinieran aquí a la tierra, pero no. La Biblia dice que las bodas del Cordero será en el cielo. Ahora, otra cosa más. Capítulo 19 habla también del lago de fuego. El anticristo y el falso profeta, que va a ayudar al anticristo para que llegue a tener su poder sobre la tierra y sobre toda la humanidad, engañando a la humanidad, serán tomados vivos. La Biblia dice que serán tomados vivos. Algunos predicadores enseñan que
el anticristo lo van a matar y que lo van a enterrar. No, la Biblia dice que vivos serán lanzados, el falso profeta y el anticristo será lanzado al lago de fuego. Ellos son los primeros dos que van a estrenar el lago de fuego que Dios ha hecho. El capítulo 19. El capítulo 20, hablando de la cronología bíblica de Apocalipsis, para que le pueda entender, está hablando de que el diablo fue apresado y fue puesto en el pozo del abismo por 1000 años, mientras Cristo va a reinar sobre el mundo por 1000 años también. Escuche bien, el diablo va a estar ahí preso, pero Jesucristo va a estar reinando por 1000 años para enseñarle al ser humano y enseñarle a las naciones que el único que puede dar la paz verdadera es el Señor Jesús. Ningún político, ningún poderoso, ninguna persona ahorita sobre la tierra puede dar esta paz verdadera que el hombre necesita. Aunque firmen paz, no la van a obtener. O aunque digan ahorita paz y seguridad, no van a tener paz y seguridad. No hay. En Apocalipsis el capítulo 21 también habla de la Nueva Jerusalén. Bueno, sin olvidar de que en el capítulo 20 habla también de que el mismo diablo va a ser lanzado también al lago de fuego. Y también aquellas personas que no se encontraron en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21 habla de la Nueva Jerusalén, hecha por Dios con los más finos materiales que existen en el universo, que se menciona allí. Esta ciudad no es algo simbólico. Algunos piensan que este es algo simbólico o que es algo espiritual. No, esta ciudad es material. Dios la va a hacer de materia. Ahí se habla de lo que Dios va a usar o ha usado para preparar esta gran ciudad, para que todos los salvos entren ahí. Apocalipsis capítulo 22 habla del gobierno de Cristo universalmente. Él va a gobernar sobre todo. Él va a hacer cielo nuevo, tierra nueva. Él va a hacer todo va a ser nuevo. Y se dice, y se anuncia también una bienaventuranza para aquellos que oyen el libro y leen la profecía bíblica. Algunos tienen miedo a leer el Apocalipsis, o tienen miedo que se les predique acerca de Apocalipsis, porque lo primero que pueden visualizar en su mente es como una película de terror. No es así. La Biblia dice que es bienaventurado todo aquel que presta atención al libro de la profecía y que cuida las cosas que están escritas en este libro de Apocalipsis. Toda persona que escuche la enseñanza de profecía se prepara para estar con Dios. Bueno, habiendo ya dado este análisis cronológicamente acerca del Apocalipsis, ahora vamos a entrar a las pruebas del arrebatamiento de la iglesia antes de los juicios del Apocalipsis. Yo he escuchado a predicadores y hermano, hay predicadores que le dicen a las iglesias: prepárense porque el anticristo viene, prepárense porque vamos a pasar la gran tribulación y los juicios de Dios van a caer sobre la tierra, pero Dios nos va a guardar, dicen. La pregunta es: ¿ha prometido Dios guardar a la iglesia de tribulación y gran tribulación? No. Es más, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y cada cristiano puede contar cómo ha sido atribulado de alguna forma u otra. Somos atribulados y somos perseguidos y muchas veces hasta se burlan de nosotros, pero no importa. Un día Dios nos va a dar la recompensa por esperar en Él. Pero préstele atención porque hay buenas noticias para los creyentes. Hay hermanos que yo creo que traen eso en su mente: oh my God, el anticristo va a venir y qué va a pasar con nosotros, y no saben porque no estudian la palabra. ¿Qué es el arrebatamiento? Primeramente, la palabra arrebatamiento en sí no es la palabra rapto. No, arrebatamiento verdaderamente es la promesa de Dios a sus hijos, a los creyentes cristianos, de ser arrebatados, ¿sí?, de repente de la tierra al cielo para no sufrir, escuche bien esto,
para no sufrir los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra por causa de la ira de Dios contra el hombre, sobre una humanidad perversa e impía que no quiso arrepentirse de las maldades, tan como pasó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, hermano, él construyó el arca. Sí, cabían miles ahí. Era de 3 pisos, era como un poco más grande que un campo de fútbol. Para que tenga idea, podían caber muchas personas. Pero escuche bien, no obedecieron, no se arrepintieron. Se arrepintieron, ¿saben cuándo? Cuando llegó el juicio de Dios. Y ábrenos, Noé. Querían que Noé abriera la puerta. Noé no cerró la puerta. Dios había cerrado la puerta. Ahorita Dios ha abierto la puerta desde hace 2000 años y algo de años. Ha abierto la puerta de salvación. Pero un día Dios va a cerrar la puerta de salvación para los gentiles, aquellos que no somos judíos. Y Dios se volverá a trabajar con el pueblo de Israel. Pero póngale cuidado. El predicador que no anuncia o que no le dice a la iglesia que hay arrebatamiento, le está robando la bienaventuranza, la felicidad a los creyentes. Se los está robando. ¿Por qué? Porque en Tito 2:13 encontramos nosotros que dice, Tito 2:13, y ahora vamos a entrar a la palabra del Señor. Si puede abrir su Biblia, ahí donde está. Yo creo que en la pantalla de alguna manera también se puede poner, pero pónganle cuidado a esto. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Habla 2 cosas ahí diferentes. Habla de la esperanza bienaventurada, ¿sí? Y habla también de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Él venga en gloria con todo su poder a hacer juicio. Pero antes de eso dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La esperanza bienaventurada no es la segunda venida de Cristo. Algunos confunden la segunda venida de Cristo, cuando Él viene en su gloria y hace juicio contra las naciones y gobierna, con el arrebatamiento de la iglesia. Y no es así. Porque teniendo en cuenta que algunos hacen esta confusión, vamos a aclararlo con la palabra del Señor. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, pero yo quiero preguntar, si el Señor viniera hoy, ¿estamos preparados? ¿Estás tú preparado, joven, hermano, adulto, anciano, todos? ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? ¿O nos quedaríamos llorando, tirándonos al piso porque no nos preparamos? Bueno, vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, voy a dar lectura, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice traerá, o sea, los va a tomar. ¿Okay? Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, póngale cuidado, trompeta de Dios, no trompeta de los hombres, sino la trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, los muertos en Cristo. Si usted tiene un familiar que fue hijo de Dios, cristiano,
salvo, Él va a resucitar. Dice, luego nosotros, el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No dice que vamos a quedarnos en la tierra, no. Dice, vamos a volar hacia las nubes para recibir al Señor. Mire dónde vamos a recibir al Señor. Dice, en el aire. Ahí lo vamos a recibir. O sea, nuestro encuentro con el Señor será en los aires. Nosotros vamos a ser arrebatados entre las nubes, pero nos encontraremos en los aires con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el 18, un versículo muy importante. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice, oiga, va a llegar un momento en que va a sonar una trompeta. El Señor viene, pero no va a venir hasta la tierra, sino que se va a quedar en el aire. La iglesia será arrebatada. Los que ya murieron van a resucitar. La iglesia es levantada. Y dice, y en el aire nos vamos a reunir con el Señor, ¿sí? Y estaremos siempre con Él. Ahora, póngale cuidado que dice, por tanto alentaos los unos a los otros con esta palabra. Hay pastores que le quitan el aliento a la iglesia, porque le dicen, no hay arrebatamiento, solamente esperen al anticristo y ahí vean qué hacen. Los dejan sin esperanza. No los dejan gozarse de que el Señor viene, porque la Biblia dice, yo vengo pronto, dice el Señor. Ahora, vamos a irnos a ciertas cosas para entender nosotros, y estas son pruebas de que va a haber un arrebatamiento antes de que los juicios de Apocalipsis lleguen. Yo estaba escuchando un predicador que dice, los sellos ya sucedieron, pero no es así. Nada de eso ha sucedido todavía. Lo que está sucediendo solamente son lo que dice Mateo 24 y Lucas 21 de principios de dolores. Eso es lo que está pasando ahorita. Solamente son los principios de dolores. ¿Ok? Pero preste atención, porque Juan es un tipo de la iglesia arrebatada al cielo, cronológicamente en el Apocalipsis. Y se lo voy a enseñar por la palabra del Señor. Veamos capítulo 3, el versículo 21 y 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice así la bendita palabra del Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. La pregunta es, ¿dónde está el trono de Dios o el trono de Jesús? ¿Está en la tierra? No, está en el cielo. Y él dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya esto lo he explicado en la doctrina bíblica, que es el mismo. Ok, el 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, eso está a final del capítulo 3 de Apocalipsis. Pero en el principio del capítulo 4, acuérdese que esto de los capítulos y versículos, eso se puso después. No había una división de capítulos ni versículos en las escrituras originales hebreas y griegas. No lo había. Esto es seguido. Pero sin embargo, para que nosotros lo podamos entender un poco mejor, lo han dividido así. Capítulo 4, el versículo 1 de Apocalipsis, después de que se promete de un arrebatamiento en el capítulo 3, dice así, capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Después de la etapa de la iglesia. Después de que la iglesia sea levantada. Y dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí está, uno sentado. El capítulo 5, el versículo 9 sigue diciendo, porque Dios promete, amén, de que
la iglesia será levantada. Y hay mucha escritura para eso. Apocalipsis 5:9 dice, acuérdese, Juan es un tipo de la iglesia arrebatada. Capítulo 4, pero en el capítulo 5 encontramos una adoración de ángeles y de seres humanos salvos por la sangre de Jesucristo, adorando en el cielo. Ahora, 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta adoración que encontramos aquí en el capítulo 5, versículo 9, es una adoración celestial, es una adoración en el cielo, y están adorando seres humanos, dice la Biblia, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Pónganle cuidado. Y ellos le están diciendo a Dios, a Jesús, al Cordero, le están diciendo, tú eres digno de abrir los sellos. ¿Ok? ¿Cuáles son los sellos? Son juicios que vendrán sobre la tierra. Y ellos están diciendo, Señor, eres justo, tú eres santo, tú eres digno de abrir los sellos para derramar los juicios sobre la tierra. Pero ¿dónde están los redimidos, los salvos, los arrebatados? ¿En la tierra? No, están en el cielo adorando al Señor juntamente con los ángeles. Y ahora ellos están diciendo, Señor, ahora sí puedes desatar esos sellos. Esa es una de las pruebas contundentes de que la iglesia no estará aquí para los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora, Dios, otra promesa de Dios en Isaías 26:20. Otra promesa de Dios para su pueblo, para que vea que Dios guardará a su pueblo. Isaías 26:20 dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos. Acuérdese que Jesús dijo, me voy a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Él se fue a preparar aposentos, se fue a preparar moradas. Dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, o sea, los juicios. En tanto que pasan los juicios de Dios sobre la tierra, Dios dice a su pueblo, en Isaías profetizando acerca del arrebatamiento, dice, escóndete por un momento. Dios va a esconder a su pueblo. Hay una promesa también por la cual, y esta promesa, cuando alguien me dice a mí, no, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, o tiene que pasar los juicios acá sobre la tierra, yo le hago la pregunta, ¿Dios prometió a Abraham algo que él lo cumple, sí o no? Por ejemplo, nosotros encontramos en Génesis 18:25, Génesis 18:25, Dios prometió a Abraham no hacer juicio, que él no haría juicio, dice, al impío y al pecador juntamente con el justo. Eso está en el capítulo 18, versículos 25 y 26. Lejos esté de ti el hacer tal, le dice Abraham al Señor antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham estaba tratando de interceder por su sobrino Lot, que estaba en ese lugar, para que Dios no lo destruyera a él también. Pero él pone ciertos números, empezó con 50, 40, 45, 30, hasta llegar a 10. Pero no pudiendo abogar más, ese fue el número que él le quiso dar a Dios. Pero escuche bien esto. Dice, lejos esté de ti el hacer tal, o sea, hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo, el santo, el redimido, el salvo, tratado como el impío. Está hablando de los juicios, acuérdese de eso, porque
Una misma cosa nos sucede en la tierra a todos. Vivimos, crecemos, morimos. Eso es algo que sucede en la tierra. Pero en cuanto a la eternidad y en los juicios de Dios, Dios no hace juicio al justo. Dice, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra nunca haga tal cosa. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré, dice, por amor a ellos, perdonaré la ciudad. Y llegó hasta 10, el número de 10. Y Dios le dice, por amor a los 10 justos, no destruiría la ciudad. ¿Qué hizo Dios para destruir a Sodoma y Gomorra? Tuvo que, por misericordia y por amor, tuvo que Dios, escuche bien esto, sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de Sodoma y Gomorra, de ese lugar. Encontramos ahí de que Dios tuvo misericordia y los sacó, y después de sacarlos, entonces vino Dios y mandó el juicio sobre esas ciudades y las ciudades vecinas también. Ahora, Dios prometió que no castigaría y mandaría juicio contra el justo, al igual que el impío y el pecador. Dios lo prometió y Dios no es mentiroso. Dios cumple su palabra. Y cuando los predicadores, algunos dicen, no, la iglesia también tiene que pasar los juicios, también tiene que pasar la gran tribulación, ustedes están mintiendo. Y ustedes le están quitando la felicidad y la bienaventuranza que tiene la iglesia, que es el arrebatamiento, donde Dios la guardará de los juicios sobre la tierra. Es más, los juicios vendrán sobre toda la tierra. La Biblia lo dice. No va a ser sobre un sector solamente, no. Vendrá sobre todas las naciones del mundo. Nadie escapará. Y eso lo vamos a ver también en la palabra de Dios. Pero allí en 1 de Timoteo 5:9, Dios no nos pondrá, escuche bien esto, Dios no pondrá a su iglesia, a su novia, para ira. Pues Dios promete en su palabra que Él no nos ha salvado para el día de la ira, sino para alcanzar salvación. 1 de Tesalonicenses 5:9. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. Y acuérdese que los juicios del Apocalipsis, desde los sellos, es la ira de Dios sobre toda la humanidad. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se descarta también por causa de ese motivo, por causa de esta promesa de Dios a la iglesia, de que no nos ha puesto Dios para ira. Entonces la iglesia no puede pasar también por el tiempo de la ira o gran tribulación o tribulación del mundo que va a venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Vamos a ver sobre quién vendrán los juicios de Dios. ¿Hacia cuántas personas? ¿Hacia cuántas naciones? Dios arrebatará a su amada, a su novia, a su futura esposa, la iglesia, por esta razón. Porque los juicios del Apocalipsis serán para toda la faz de la tierra. Póngale cuidado a lo que dice Apocalipsis 3:10 y 11. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, esperando el arrebatamiento, esperando y guardando la doctrina, esperando en el Señor, cuidándose para Dios, dice, yo, dice Dios, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estoy leyendo Apocalipsis 3:10 para que lo busquen allí en la Biblia, y 11 también. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice que vendrán los juicios de Dios sobre el mundo entero.
Nadie escapará. Ahí no, por eso es que la iglesia no puede estar acá. Porque si viniera sobre el mundo entero, también la iglesia tiene que pasar por ahí. Pero no es así. 11 dice, el 11. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por eso es que la fe de cada cristiano, cada uno de que hemos leído la palabra y que sabemos que hay un arrebatamiento, no podemos dejar de creer y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él un día resucitará a los muertos en Cristo y que va a transformar nuestros corazones y nuestro cuerpo a un cuerpo glorificado y nos va a levantar de la tierra, porque es Biblia, es palabra de Dios, está ahí. Dice, retén lo que tienes, hermano. No dejes que nadie te quite esta bienaventuranza, esa felicidad de esperar en el Señor. No esperes al anticristo. Hay quienes que quieren saber quién es el anticristo y lo andan buscando y buscan diferentes caras a ver quién es el anticristo. Dios no nos puso a buscar al anticristo, nos puso a buscar la presencia de Cristo Jesús, y amén, y esperar en Él para que nos vayamos con Él. Aleluya. Ahí el versículo, vamos a ver capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. La aparición, hermano, del anticristo es el juicio. Porque es que la iglesia no puede estar aquí. Porque la aparición, cuando el anticristo aparezca, desde ahí comenzaron los juicios de Dios del Apocalipsis, que se menciona en el capítulo 6 de Apocalipsis. Desde ahí comenzarán. Pero vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 2 en adelante. O el versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida majestuosa, la segunda venida, y después menciona el arrebatamiento y de nuestra reunión con Él, ¿sí? Dos cosas diferentes. Dice la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, el versículo 2, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Estamos leyendo segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Ahora, póngale cuidado. En el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que no vendrá? El día del Señor, cuando el Señor venga en gloria y todos le puedan ver, a juzgar al mundo. Dice, no va a suceder eso de la venida, que todos los puedan ver al Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, si usted y yo, y quiero detenerme aquí, aunque vamos a leer unos versículos más, pero si usted y yo no adoramos a Dios en este momento y no queremos consagrar nuestra vida al Señor, créame que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación y los juicios de Dios y el anticristo aquí, será difícil para cualquier creyente adorar a Dios. Será difícil. Si ahorita con esta epidemia que estamos pasando no nos podemos reunir en los templos en muchos países, tenemos que hacer los cultos desde casa. ¿Qué será? Y esto que gracias a Dios que algunos gobernantes son temerosos de Dios y nos permiten que adoremos a Dios y que exaltemos al Señor. Hasta ellos hacen ayuno y están orando también. El anticristo no va a hacer eso. Dice la Biblia que él va a pedir adoración para él. El versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, o sea, lo que detiene la aparición del anticristo, para que el anticristo aparezca en la escena mundial. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien que lo detiene. Hasta que él, no dice ella, sino él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Ok? Y entonces se manifestará el hombre, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire para quienes es enviado el anticristo. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, mientras tenían la oportunidad de hacerlo. Entonces dice, por esto Dios les envía un espíritu, un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo la ve? Y ya para terminar, le quiero dar un versículo, o unos 2 versículos más, y hacerles saber de que las personas que le dicen a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos, a nuestros amigos, le dicen, no hay arrebatamiento, eso no existe. Y hasta predican y se burlan del arrebatamiento de la iglesia. Dios a ellos los tomará como ladrón en la noche. Para ellos el Señor vendrá como ladrón. Porque en segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 3 y 4, leemos lo siguiente. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos o días vendrán burladores. Vea cómo le llama la Biblia a los que se burlan del arrebatamiento, de la venida del Señor para arrebatar a su iglesia. Mire, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según su ideología y sus propias enseñanzas y sus propios deseos. Y diciendo, dice el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí lo tienen ahí? Amén. Si lo tienen también. Amén. Gloria al Señor. Quería estar seguro que esto sea así. El versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, del arrebatamiento de la venida del Señor. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vea esto. Entonces, la Biblia le llama burladores a aquellos que se burlan de un arrebatamiento. Es más, a nosotros los que creemos en un arrebatamiento, hasta nos han tratado de ratas, nos han tratado de todo, hermano, de cosas, o sea, que no se pueden ni mencionar acá. O sea, nos dicen mentirosos, nos dicen que predicamos un falso evangelio y nos dicen que esto se lo inventaron los hombres, que esto no es bíblico. Pero esto es más bíblico, hermano, que cualquier cosa. Esto es bíblico, lo hemos leído en la palabra del Señor. Y la Biblia dice que vendrían burladores, aún predicadores que en forma burlona han, hermano, negado el arrebatamiento. Le voy a decir algo que pasará en las iglesias. En esas iglesias que tienen miles de personas, cientos de personas y de predicadores que nunca han predicado el arrebatamiento a estas iglesias. Esos predicadores van a dar lástima cuando ocurra el arrebatamiento, cuando la iglesia sea levantada de la tierra, porque todos aquellos que estuvieron creyendo en sus enseñanzas se quedarán. Y cuando se den cuenta que han desaparecido millones de sobre la faz de la tierra, van a linchar a estos predicadores por mentirosos. Los van a buscar para matarlos. La Biblia dice que Dios hará que aún estos pastores, dice, no los va a defender Dios. Los va a dar por comida también, que significa irán a la muerte.
Porque las iglesias, los hermanos que no se les predicó el arrebatamiento y no se prepararon para irse con el Señor y estar preparados, santificación, buscando la presencia de Dios en oración, en ayuno, en vigilia, en tratar de ser santos para nuestro Dios. El que no lo hizo se dará cuenta que sus pastores le predicaron un falso evangelio, le mintieron, y los pastores darán cuenta en aquel día. Pero amigo y hermano que me escuchas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es real. La palabra, la Biblia es real, se ha cumplido y se está cumpliendo. La Biblia dice que el anticristo pondrá una marca en la frente o en la mano derecha. Déjame decirte que esto que está pasando ahorita, y voy a tratar de dar una enseñanza después acerca de esto, acerca de esta epidemia, a la mayoría de gente, vean dónde lo están escaneando para chequearle la temperatura. La temperatura se la chequea en la frente o en la mano. Y la Biblia, esta es una preparación para los hermanos que no saben. Esta es una plataforma preparación. La epidemia es verdad, sí es verdad. ¿Está matando mucha gente? Sí, está matando mucha gente. Pero los poderosos, hermano, la gente, amén, que tiene malas intenciones de gobernar este mundo y matar muchas personas, escúchame, están usando este medio para preparar la plataforma del anticristo que va a gobernar el mundo entero. Así que usted y yo, mi consejo y el consejo de parte de Dios es: busquemos de Dios, lloremos, pidámosle perdón al Señor. La iglesia que ha sido santificada, que hemos sido santificados por la sangre del Cordero, pidamos perdón a Dios, caigamos de rodillas, digámosle: Señor, santifícame, perdona mis errores, mis pecados, te he fallado. Y nuestros amigos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, háganlo pronto. No tarden en entregar su vida al Señor, porque esto que está escrito en la Biblia va a pasar, amigo. Va a pasar. Y el Señor los agarrará de repente. Si esto ha traído un caos ahorita mundial, que es nada más una epidemia, ¿qué será el arrebatamiento? Cuando haya un terremoto mundial para que Dios resucite a los muertos en Cristo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que perdone nuestros errores, nuestros pecados. Y aquel que no ha buscado la presencia de Dios pueda buscar la presencia del Señor. Acordémonos de que tenemos culto el día martes a las 7 p.m. por medio de Facebook, y también jueves 7 p.m. y el domingo como este también, si el Señor no ha venido, a las 6 p.m. Gloria al Señor, gracias, amén, a nuestros músicos, las vocalistas.